están las cosas. Y entre las cosas que encontraron está, punto 1, el desmantelamiento del sector público y las organizaciones del sector público. Segundo, persecución y despido a dirigentes sindicales mediante la figura del visto bueno. Tercero, persecución penal contra dirigentes por ejercer el derecho a la protesta, lo que ha pasado con Edwin Bedoya, lo que ha pasado también con Andrés Quispe. Y en un boletín que pasaron también a este espacio, también hablan sobre una respuesta del Ministerio del Trabajo. Y para hablar sobre esta cuestión, ya se encuentra con nosotros Ewan Gibb, quien es secretario regional para Interamérica de la Internacional de Servicios Públicos, una federación sindical internacional con 700 afiliados en 154 países y representan a 30 millones de miembros en todos los continentes. Si podemos ponerle en pantalla, Vivi, para conversar con Ewan Gibb, secretario regional para Interamérica. Muy buenas noches, Ewan, te saluda Israel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Ewan, te saluda Israel, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, ahora sí, en Israel. Un placer. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Nos contaban que desde la misión sindical internacional que estuvo aquí en el Ecuador hace pocos días, obtuvieron algunos resultados. Primero, hubo puertas abiertas de parte del gobierno nacional hoy por hoy. Mira, Israel, más o menos, ¿no? Organizamos esa misión. Mi organización es una federación sindical global, fundado en 1907, 700 miembros, sindicatos afiliados en el mundo todo, 6 sindicatos afiliados aquí en Ecuador. Tercera misión que organizamos aquí en Ecuador. Y la idea desde que empezamos ese proceso de organizar misión a Ecuador era justamente para abrir puertas, era justamente para generar espacios para un diálogo. Ajá. Y enviamos una carta pidiendo una audiencia, por favor, señor ministro Harold Urbano, ministro de Trabajo, nos gustaría sentar juntos para discutir algunos temas y quedamos sin respuesta. A ver, entonces, En víspera, para entender bien, o sea, ustedes le escriben al dale. gobierno nacional, en este caso al ministro de Trabajo, al señor Harold Urbano, y les dijo que no o simplemente no les respondió. No le respondió formalmente, pero informalmente conseguimos ayer una audiencia con una subsecretaria, ¿Ya? una colega llamada Gabriela. Conseguimos compartir preocupaciones con Gabriela ayer. Fue positivo en un sentido. Queríamos, como tú estabas preguntando sobre logros, algo que conseguimos lograr era algo pendiente. Desde la Organización Internacional de Trabajo, que dentro del sistema de ONU es un organismo tripartite, único organismo en el sistema ONU que es tripartite, empleadores, trabajadores y gobiernos. Y Ujú. esa instancia, la instancia más alta para nosotros en el mundo de trabajo, había pedido una misión técnica de alto nivel para justamente visitar Ecuador, el estado de Ecuador, y investigar las preocupaciones, porque en los últimos 12 años ha sido, para utilizar lenguaje jurídico, condenado por la OIT y había que prestar cuentas, explicar las Ajá. violaciones de derechos básicos y el Estado de Ecuador no se cumplió, no había cumplido. Entonces una decisión era enviar una misión y había quedado sin respuesta también. En- Ayer conseguimos confirmar una apertura del gobierno para recibir esa misión. Finalmente, avanzamos un poco, ni tanto como queríamos, pero avanzamos. Una ok, otra cosa que también, entonces digamos que uno de los resultados, para entenderte mejor, Evan, sí, es que viene una misión, pero lo que les conflictúa desde la misión sindical internacional es también con quién se reúne, porque aquí en el país hay que decirlo también, o sea, hay organizaciones y organizaciones, hay organizaciones a la cual el gobierno nacional les permite ingresar a Carondelet y hay otras organizaciones que les gasean en las calles. Entonces también habrá que ver con quién se reúne esa misión internacional que va a venir al país. sí, por supuesto, entiendo. Y estamos aquí como el mundo sindical. Estamos aquí como mi organización es una federación sindical global. Yo soy secretario regional para Interamérica.
en esa organización global, pero no es eso que estamos diciendo. Estamos hablando sobre sistema ONU. Sistema regulatorio para derechos sindicales y laborales que valen en el mundo todo, que son derechos de sindicalizar, elegir sus propios representantes y derecho de negociación colectiva. Son dos derechos que han sido violados sistemáticamente por el Estado de Ecuador. Y no hemos visto avances en eso. Por eso ya estamos organizando otras estrategias. Estamos ya durante esa misión. La cosa es, entendíamos por los relatos de los afiliados locales, tanto por ellos cuanto por ese sistema global regulatorio de la Organización Internacional del Trabajo, que la cosa está mal. Pero durante esos 3 días, desde lunes aquí, días China, con visitas, con otras embajadas de España, Alemania, Unión Europea, Canadá, reunimos con ellos, otros organismos del gobierno, Corte Constitucional, Corte Nacional, y Estuvieron en la también Asamblea Defensoría también, del ¿no? Pueblo. Estuvieron en la Asamblea Reunimos Nacional. con todos ellos para intentar impulsionar un poco ese diálogo y entender. Entendemos que la cosa estaba mal antes de llegar y entendemos durante la misión que la cosa está peor que lo que entendíamos. Pero hoy una pregunta ahí. ¿De qué sirve, digamos, que la ONU mande recomendaciones al país cuando a la final quien toma las decisiones es el gobierno nacional? Un gobierno nacional que sabemos, uno que vive aquí todos los días y está pendiente de lo que dice o no el gobierno, le importa poco. O sea, le importa poco lo que digan los organismos internacionales, la verdad es que se la pasa por donde sea y no les interesa. Entonces, ¿de qué nos serviría que vengan una misión internacional a ver cómo está el trabajo si a la final al gobierno nacional capaz y le va y le viene, ¿no? Mira, enfrentamos una situación en Ecuador que el propio gobierno está recusando a cumplir con decisiones judiciales de sus propias cortes. Ajá. Entonces, Es que eso te digo, ese es el panorama que ocurre aquí en el país y que nosotros lo hemos contado aquí siempre, ¿ah? Sí, es el peor de los casos. Pero te cuento y confirmo, Israel, que mundialmente cuando analizamos son poquísimos los países que se recusan a recibir ese tipo de misión y se recusan a respetar e implementar planes conjuntos con trabajadores, dirigentes electos para trabajadores y trabajadoras, de fijar planes para mejorar la situación. El propio Estado de Ecuador firmó y aterrizó Convenio 98-87, que son los convenios sobre sindicalización y negociación colectiva, 1959 y 1967. Entonces, es una larga historia de, sí, un compromiso. Queremos respetar, encontrar una manera de respetar esos derechos fundamentales. Reconocemos que son derechos fundamentales y trabajamos para respetarlos. Pero no ha sido así en el Estado de Ecuador. Tercera vez que estamos aquí en Ecuador con agenda de crear espacios para generar compromisos y diálogo y todo eso, compromiso sin cumplir, compromiso sin cumplir, es un padrón. Por eso estamos aquí esta tercera vez, para cambiar un poco de estrategia. Existe... Ajá, y perdóname que sea así bien cínico en ese sentido, capaz y regresan de nuevo y nada ha cambiado. O sea, capaz se vienen una cuarta vez y las cosas seguirán igual. Sí, es un riesgo, estamos cientes de eso, pero tenemos un compromiso con nuestros afiliados ecuatorianos para seguir acompañando e intentar crear maneras para cambiar esa situación, porque es tan recurrente para tanto tiempo. Claro. Existe en la Constitución de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, algo llamado Artículo 26. Artículo 26 significaría que acusamos que el Estado de Ecuador está en falta de cumplimiento con la constitución de la organización. Eso sí, va a tener consecuencias muy graves. Es una medida muy grave para el Estado de Ecuador, de no tener acceso a ciertos espacios. Estábamos ayer en la mañana con representantes de las embajadas de España, de Alemania, Canadá y Unión Europea, justamente porque el Estado de Ecuador ha firmado
acuerdos de libre comercio justamente con estos países. Entonces, hay cláusulas en esos acuerdos también sobre derechos laborales, los mismos de la OIT, sobre negociación colectiva, derecho de sindicalizarse y elegir sus propios representantes, Ajá. cosas básicas en el mundo democrático. ¿Por qué? Los representantes con cuales reunimos ayer estaban pidiendo detalles, documentos y todo eso. ¿Qué tenemos? Un montón de evidencia. ¿Por qué? Quieren promover informes internos para sus propios gobiernos, para empezar, pero yo tengo afiliados como la ISP, es un organismo global, yo soy responsable para Interamérica y eso incluye Canadá. Yo tengo un afiliado con 800,000 miembros, un afiliado sindicato nacional en Canadá, que ya está, semana pasada estaba diciendo para mí, su presidente, Ewan, si vas a Ecuador y queremos evidencia, queremos saber si el Estado ha mejorado en respecto de derechos fundamentales. Porque me voy a Montreal semana que viene, semana próxima. Y la respuesta, con Ewen, esas evidencias. que estaba revisando también el boletín es que no. O sea, en temas de derechos laborales aquí en el país siempre es un problema y te lo cuento aquí desde la primera mano, ¿no? De lo que estamos nosotros revisando todos los días las cuestiones. El banco de horas que hace pocas semanas ha empezado a tomar fuerza aquí en el país. Pero quería preguntarte algo. Y es que, y no sé si regresamos a la respuesta de siempre, ¿no? Voluntad política. ¿Es voluntad política responder a los derechos de los trabajadores? Porque los gobiernos de derecha en general se comportan así, pero si fuera un gobierno de izquierda, ¿sería diferente o es una cuestión indistinta a la ideología que se maneja en los pasillos, en este caso de Carondelet? Mira, en vez de discutir izquierda y derecha, yo prefiero más democrático, menos democrático. Y Ya. es más o menos lo mismo que estamos diciendo. En estados con más compromiso con democracia, las cosas van mejor. Conseguimos en Brasil hace 3 semanas una ley que regula negociación colectiva del sector público. Era algo que faltaba nacionalmente en el país. Ujú. Hemos conseguido avanzar en Chile durante los últimos años. Hemos conseguido avanzar en varios sectores, en salud, en otros sectores en Colombia en los últimos años. Sin ninguna duda, las cosas mejoraron en términos de respeto para derechos fundamentales, negociación colectiva. La derecha sí. Empresarios presionando sus representantes en el gobierno para reducir espacio democrático. Reducir espacio democrático en ese sentido significa reducir la capacidad de sociedad de se organizar para presionar, para conseguir exigir una respuesta para sus propias demandas. Sí, Ajá. cuando conseguimos apagar eso, tenemos menos democracia, pero tenemos más espacio para ingresos. Obvio. Claro. Entonces las cosas van un poco juntos, pero no estrictamente juntos, obvio. Y ahora te quiero preguntar, más allá de la situación ecuatoriana, es cómo está el sindicalismo hoy. Porque hay muchas cosas, yo lo comentaba al inicio del programa, la gente escucha sindicatos y se regresa a la revolución industrial y dicen eso es una cosa de antes, porque hoy es diferente y los sindicatos, y eso mejor te pregunto, lo hago como pregunta, ¿los Sí, sí. sindicatos en general representan a los nuevos trabajadores hoy? ¿A los jóvenes, por ejemplo? ¿Los sindicatos pueden representar a los jóvenes? Y si no es así, ¿cómo este concepto de sindicalismo como tal puede llegar a la juventud, que hoy por hoy están incluso hasta peleando por tener trabajo? Entiendo perfectamente. Es juventud, mujeres de juventud, pueblos racializados con raza que sufren más. Es siempre en ese sentido interseccional. Los desafíos para poblaciones. La juventud está sufriendo más. Pero mira, es un discurso de patrón. Es un discurso quien quiere menos democracia para decir, no vale más. Tenía su momento en la revolución industrial. Nada a ver. Es un discurso que sigue fuerte en Ecuador. Es sorprendente para mí, que es un discurso tan antiguo, Ajá. que ya superamos ese discurso en muchísimos países. No existe más. Porque, te cuento, ¿quién está creciendo en sindicatos en varios países, en Latinoamérica, pero en Estados Unidos, Canadá también? Son los jóvenes. Los jóvenes están creciendo en términos, están sí organizando y después procurando sindicatos para Ujú. decir, mira,
queremos entender cómo aprovechar esa estructura justamente para garantizar lo que logramos en un momento puntual. Lo que significa más democracia y traer democracia por dentro del mundo de trabajo, porque normalmente tú tienes derecho a votar, yo tengo derecho de votar en mi país, Claro, pero ingresando en trabajo perdemos todos esos derechos democráticos, ¿no? claro, Entonces, ¿cómo pero es que exigimos digamos más que, por ejemplo, el derecho democracia? al voto, el derecho a la libertad de expresión, aunque parece que suenan un medio como que obvios, ¿no? Yo tengo derecho a decir lo que quiera, yo tengo derecho a ir a votar a la gente que quiero que me represente. Sin embargo, cuando se habla de Ujú. derechos laborales, aquí en la realidad latinoamericana es como que medio complicado porque el discurso que maneja el oficialismo hoy también es el hecho de, ok, los sindicatos son ellos, por poco y comunistas de izquierda, que salen a marchar el 1 de mayo y no proponen nada y se quedan con los mismos discursos de siempre. Pero por otro lado, eso dice el oficialismo, lo cito al oficialismo, tenemos Sí, estas sí. nuevas formas de trabajo jóvenes para ustedes, porque eso ya no les representa. Hoy les representa las nuevas formas de trabajo, como el banco de horas, etcétera, etcétera. Entonces ahí está, como esta dicotomía que el oficialismo plantea entre sindicalismo por allá y nuevas formas de trabajo para los jóvenes por acá. Ya, entiendo perfectamente. Y mira, había una decisión del Corte Supremo en Canadá hace unos 10 años ya, cuando estaba creciendo, cuando empezamos con trabajo por plataformas. Y tenía una decisión de derecho de sindicalización en Canadá para esos trabajadores. Y la jueza había dicho en su decisión que, mira, para sus, toda empresa tiene derecho de procurar sus ingresos. La manera de hacer eso es cuando pensamos en trabajo de plataforma y el aumento estructural de precariedad. La jueza estaba diciendo, mira, no es aceptable que liberamos empleadores para aumentar su lucro a través de colocar todos los riesgos más en la decisión, en el parte de los trabajadores que son menos capaces de lidiar con los riesgos, Uh -huh. de quedar sin empleo, de quedar sin comida, sin casa, de quedar con todos los riesgos, se responsabilizar para todos los riesgos de seguridad, salud, cuidar de todo, que empresas cuidaban un poco de eso. Y cuando tenían un salario decente, cuidaba de eso las propias personas. Entonces, aumenta los riesgos, internaliza los ingresos y externaliza los riesgos. Es una dinámica inaceptable y los jóvenes están entendiendo eso más rápido que los viejos. En verdad, cuando pensamos en plataformas, esa transición, como el mundo de trabajo está siendo cambiado, porque no es algo como gravedad que es natural, no. Alguien está cambiando el mundo de trabajo activamente, propósitamente, ¿no? Claro. Entonces, es cómo lidiar con esos riesgos, cómo regulamos, cómo conseguimos un sistema. Es justamente porque insistimos con 87 y 98 sobre sindicalización. Son derechos que entendemos como potencializadores. Porque no sabemos de todos los escenarios locales, cómo que se organiza el trabajo, cómo que organiza una empresa grande, medio o pequeño. Entonces, quién sabe son los propios trabajadores y trabajadores. Y cuando tú tienes el derecho de sindicalizar y negociación colectiva, es tú y sus colegas que van a definir prioridades y cómo se organiza y cómo se prioriza ciertas demandas en su propio ambiente. Son claves por eso, esos dos derechos fundamentales. Sí, Deja a los jóvenes. ajá, y cuando tú nos dices que, claro, son derechos potencializadores que tendrían que adaptarse también al espacio, en este caso, si hablamos de Ecuador, al espacio ecuatoriano. Pero a lo que voy es cómo refrescar ese concepto hoy por hoy. Es decir, cómo hacer que los jóvenes digan, yo estoy trabajando, hace rato hablábamos que en el país ahora se puede sindicalizar por rama. Yo, que soy un comunicador, y otro comunicador, y otro comunicador, organicémonos para armar un sindicato. ¿Cómo refrescar ese bichito en los jóvenes hoy por hoy? Cuando el mundo de trabajo va pulverizando, isolando, y todo el mundo se queda un poco solo, la pandemia alimentó ese proceso, aceleró Ajá, ese total. proceso tenebrosamente. Pero sí, es algo que con esos dos derechos que estoy me refiriendo, con esos dos derechos
son comunicadores que van a definir cómo se organiza y cuáles son sus demandas principales en su trabajo. Es difícil llegar a alguien de fuera, de otro mundo de trabajo que va a decir para ti como comunicador, hay que se organizar así, hay que organizar con sus colegas de esta manera. No existe eso. Por eso la manera que son construidos esos derechos es para tú, como Israel, como comunicador, conversando con otros comunicadores que van a definir cómo organizarse y cómo negociar con su patrón. Tenemos experiencias, por supuesto, en cada sector, en cada... no son solo... yo no quería quedar en esa... es su responsabilidad. No. Estábamos en México hace 3 semanas con los afiliados mexicanos y existe una ley nueva sobre trabajo en plataformas que hay construido una manera de incluir quien trabaja en plataformas de seguro social, jubilación, es todo proporcional, por supuesto. ¿Quieres trabajar 40 horas? Trabajas. ¿Quieres trabajar 10? Trabaja. Pero están incluidos en el sistema colectivo. Y me parece un muy buen ejemplo, Juan, porque claro, acá también se ha debatido mucho el trabajo por plataformas en el Ecuador y hay que tomar en cuenta, la gente seguramente lo sabe, que quien trabaja en plataformas son los jóvenes. Es decir, hoy los jóvenes están dedicados a hacer Uber, Rappi, etcétera, etcétera. Y aquí también se han estado intentando organizar para formar un sindicato, pedir mejoras salariales, pedir una cobertura de salud, etcétera, etcétera. Y ese es el ejemplo que grafica también que los jóvenes de una u otra forma se pueden organizar. Tú planteabas el ejemplo de México y hay que ponernos en contexto también. México está manejado por Claudia Sheinbaum, un gobierno progresista, izquierda, como ustedes quieran llamarlo. Pero regresamos a la pregunta del inicio. Para hacer todas estas reformas se requiere una voluntad política. Y no sé si el gobierno de Daniel Noboa lo tenga. Habrá que esperar un cambio de gobierno. Te tocará venir de nuevo. No sé. Es algo muy complejo. Como estaba diciendo en la introducción, que sabíamos que las cosas estaban complejas y estaban mal en Ecuador, pero realmente las cosas son peores. Tenemos un compañero secretario general de un sindicato en sector público que fue despedido por sus actividades sindicales. Conseguimos lograr una decisión jurídica de reintegración para ese compañero. El gobierno simplemente se recusó a reconocer esa obligación. Después del encuentro con la colega ayer, subsecretaria del ministro de Trabajo, una hora y media, 1:30 después de ese encuentro, el compañero recibió un email confirmando su reintegración. Mire, es un logro que refuerza la importancia de un principio, que hay que cumplir con esas decisiones judiciales. Pero te cuento también, Israel, que la colega que se reunió con nosotros también se fue, hoy temprano. Ya. Entonces, eso ya confirma de cuál es la manera que el gobierno, cuál es la disposición del gobierno para manejar un diálogo social, verdaderamente un diálogo social, y no quedar solo en discurso, no quedar solo en... No, todo va bien en Ecuador, porque yo oí el ministro Harold Burbano hoy se fue al mismo radio de donde me fue antes de ayer temprano, para pedir un momento con él después de había enviado las cartas formalmente y todo eso, pero me fue a pedir formalmente e informalmente en el radio. Harold fue hoy y dice, mira, las cosas van bien, está todo bien, la misión fue tranquila, no sé de dónde tiró, sin ni conversar con nosotros, pero estaba diciendo Israel que en los últimos 12 años, todos los años, Ecuador sí quedó en la mira de esa conferencia internacional de trabajo, de ese organismo, de esa instancia que regula y fiscaliza los derechos. Por la primera vez, por un juego europeo, político, en multilateralismo, todos entendemos que multilateralismo está cambiando con Trump y toda esa dinámica fuera de Ecuador. Y por un juego político en Europa, Ecuador sí quedó fuera de esa lista corta de países prioritarios para el sistema ONU. Y respuesta de Burbano oportunista
fue, Ok. mira, las cosas van tan bien que quedamos fuera de la lista por la primera vez en 12 años. Es un absurdo, ¿no? Estamos aquí mirando, acompañándonos Claro, en ustedes mirar también, y ustedes está vinieron y peor que antes. exactamente, ustedes vinieron y observaron lo que pasa con la situación laboral aquí en el país. Gracias, Ewan, gracias por tu tiempo, gracias por la entrevista. Ojalá podamos A conversar en usted, próximas oportunidades para hablar sobre cómo está la situación sindical en el país. Gracias, Ewan, por estar acá. siempre a disposición. Un placer, gracias. Hasta luego.